10 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. Número 1. ¿Cómo empezó el conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina entró en el río Jordán y al mar Mediterráneo. Considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante de la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Entre otros motivos, porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Pero en 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Pero los combates sí tendrían la última palabra en 1967, en la Guerra de los 6 días. El último conflicto árabe-israelí sería la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. Número 2. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina, y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. El Comité Especial de las Naciones Unidas aseguró en su informe a la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947 que los motivos para que un judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en Palestina y en el mandato británico sobre Palestina. Allí se reconoció la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y las bases para reconstruir el hogar nacional judío en dicha región. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Número 3. ¿Por qué hay 2 territorios palestinos? En noviembre de 1947, en un insólito caso de acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Asamblea General de la ONU votó a favor de que se dividiera Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe, y que Jerusalén disfrutara de un régimen internacional especial. Número 4. Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes. Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares,
el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde Líbano. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina jamás nunca aceptó. Tras los acuerdos firmados en la capital noruega, fue creada la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros internacionales. Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos, no está incluida en este acuerdo. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes. Número 5. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? Tradicionalmente se han identificado 4 escollos principales para la resolución del conflicto: el establecimiento de fronteras seguras y definidas, el control de Jerusalén, los asentamientos israelíes y el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Número 6. ¿Es Palestina un país? Los palestinos son la nación árabe que ocupa el territorio comprendido desde la costa mediterránea entre el sur de Líbano y Egipto, hasta por el oeste Jordania y Siria, país territorio controlado por un estado. Número 7. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Y quién apoya a los palestinos? Primero, hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. De acuerdo a una encuesta encargada por la BBC el año pasado en 22 países, Estados Unidos fue el único país occidental con una opinión favorable de Israel y el único país de la encuesta con una mayoría de opiniones positivas a 51%. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. Número 8. ¿Por qué siempre han peleado israelíes y palestinos? Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital, fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la guerra de los 6 días, algo que Israel siempre rechaza. Número 9. ¿Cómo justifica Israel la violencia y cómo los palestinos? La decisión de dar luz verde a la fase militar en el terreno tiene, según Israel, un objetivo limitado: desarmar a los militantes palestinos y destruir los túneles construidos por Hamas y otros grupos con el objetivo de infiltrarse en Israel. Israel quiere el fin de los lanzamientos de cohetes contra territorio Israel, la mayoría de los cuales no impactan porque cuenta con el Domo de Hierro, un avanzado sistema antimisiles. Los palestinos aseguran que lanzan cohetes contra Israel como legítima defensa, en represalia contra la muerte de partidarios de ellos, a manos de israelíes y en el marco de su derecho a resistir la ocupación y el bloqueo. Número 10. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera?
los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos, que incluya a ellos levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. Otros podrían negociarse con concesiones. Jerusalén no.